recién van a ver su qué, genética de poblaciones y evolución. Hoy día vamos a ver variabilidad como materia prima para el mejoramiento y vamos a comenzar a hacer genética cuantitativa. Para que exista mejoramiento tiene que haber variabilidad, si no, ¿de dónde escogemos, no? Por eso es la variabilidad como materia prima para el mejoramiento. ¿Qué es la variabilidad? La variabilidad es el conjunto de expresiones fenotípicas que se producen por cambios en el material genético o cambios ambientales, ¿no? Entonces, la variabilidad fenotípica, miren lo que estoy haciendo, la variabilidad fenotípica es igual a la variabilidad genética más la variabilidad ambiental. Entonces, esa definición la puedo resumir en esta ecuación. ¿Ya? En los libros van a encontrar BP en inglés, porque ni lo traduce y no se toma la molestia de traducirlo, BG y BE. ¿Ya? La van a encontrar en los libros. Yo lo estoy traduciendo al castellano, ¿no? Variabilidad fenotípica es igual a variabilidad genética más variabilidad ambiental. ¿Qué es lo que estoy poniendo ahí? Entonces ahí tenemos un caso de variabilidad fenotípica, ¿no? Los fenotipos van cambiando y eso es lo que está produciendo variabilidad fenotípica. La variabilidad como materia prima puede ser de índole genética o de índole ambiental, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la variabilidad hereditaria, la que es producida por la genética. La variabilidad hereditaria va a tener dos tipos de variabilidad: variabilidad combinativa y variabilidad mutativa. Estas dos variabilidades son hereditarias. Y por otro lado vamos a tener la variabilidad no hereditaria, que está condicionada por el ambiente, y vamos a tener la variabilidad modificativa y la variabilidad correlativa. Vamos a ver cada una de ellas. La variabilidad combinativa nosotros la hemos visto cuando hemos visto genética, ¿no? Cómo a partir de dos progenitores se van a mezclar los alelos, ¿no es cierto? Teníamos, por ejemplo, dos progenitores de aquí se hereda el 50%, de aquí se hereda el 50%, esto se va a combinar y vamos a tener una variabilidad combinativa. ¿Cuándo se produce la variabilidad combinativa entonces? Cuando se produce la fecundación y cuando se da el crossing over. Esos dos mecanismos pueden producir una variabilidad combinativa. Y ahí tenemos el ejemplo de la variabilidad combinativa. Entonces tenemos la variabilidad combinativa, como les decía, se produce por la meiosis durante la fecundación o a través del crossing. ¿Cuál es la importancia en el mejoramiento? La variabilidad combinativa va a permitir la creación de nuevas razas y es la base para la mejora genética de las razas existentes.
Importancia en la evolución, que también hemos visto, va a haber intercambio de material genético y va a garantizar la aparición de nuevas combinaciones hereditarias. Variabilidad hereditaria mutativa. Es decir, la combinativa se va a heredar a la descendencia y esta también se va a heredar a la descendencia. La variabilidad mutativa ha sido el último capítulo que vimos en genética, que fueron las mutaciones, ¿no? Son cambios que se producen de manera repentina, primero en algunos individuos y después en toda una población. Como se darán cuenta, desde que hemos comenzado la parte de mejoramiento, hablamos de poblaciones, ¿ya? Entonces, mejoramiento y evolución están asociadas a poblaciones, no a individuos, ¿ya? Entonces, hablo de una evolución en una población y no en un individuo. Entonces, estas posibles mutaciones normalmente son sometidas a la selección natural y van a sobrevivir o van a manifestarse o van a transmitirse a la generación las que sean viables, ¿no? El albinismo, por ejemplo, es un tipo de mutación, ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué posibilidades que hay de que este cocodrilo albino permanezca en su hábitat? Son muy limitadas, ¿no? Van a ser el primer blanco para los depredadores, ¿no? O sea, esto no se va a poder camuflar. Si viene un depredador, el primero que se va a comer va a ser este, así corra por donde corra. Pues lo van a seguir a este. Parece como si tuviera una lucecita que dice come, come. Entonces, estos tipos de variabilidad mutativas van a estar sometidas a la adaptación que tenga el animal en el medio ambiente. Si no se adaptan, van a ser eliminadas. Importancia del mejoramiento. Bueno, las mutaciones van a aumentar para el mejoramiento la variabilidad, aumentan la variabilidad, y al tener variabilidad vamos a tener materia prima para poder hacer mejoramiento. Importancia en la evolución. Bueno, va a producir un proceso evolutivo con nuevas especies, ¿no?, que van a adaptarse a las condiciones ambientales. Producen nuevas especies. Entonces, en la parte de mejoramiento aumenta la variabilidad y en la parte evolutiva va a crear especies nuevas, ¿no?, fenotipos nuevos. Dos tipos de variabilidad no hereditaria. El primer tipo de variabilidad no hereditaria es la variación modificativa. La variación modificativa está condicionada directamente por el ambiente. ¿Y qué va a hacer esta variación para el mejoramiento? Va a reforzar o debilitar un carácter, ¿ya? Entonces yo la uso en el mejoramiento para reforzar o debilitar un carácter. Por ejemplo, lo que ha pasado con San Fernando, ¿no? En la década del 60 había problemas con pollos, porque los pollos se enfermaban muy frecuentemente, ¿ya? Tenían que ponerle penicilina. Entonces esa penicilina la comíamos nosotros, ¿no?, porque el pollo ya venía con penicilina. ¿Por qué? Porque vivían hacinados, ¿no? Las condiciones ambientales eran pésimas, las razas eran buenas, pero las condiciones eran pésimas, ¿no?, a tal punto que los animales estaban tan estresados que además de darles enfermedades, ellos mismos se autoeliminaban. ¿Y cómo se autoeliminaban? Ponían el cuello en las alambres de púa y se desangraban ellos solos. Cuando apareció San Fernando innovó y mejoró la calidad de pollos a tal punto que ahora casi todo el mundo come pollos todos los días, ¿no? Son de muy buena calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque modificó las condiciones ambientales solamente. Son las mismas razas de hace 60 años, ¿no?, pero lo único que hizo no fue mejorar la genética, sino mejorar el ambiente. Entonces esta variabilidad modificativa lo que hace es reforzar o debilitar, reforzar un carácter deseado
o debilitar un carácter indeseable. Entonces, mejorando el ambiente, yo puedo hacer mejora animal. No es hereditario, ¿no? Estamos cogiendo variabilidad que no es hereditaria. Las hereditarias son las dos anteriores. Entonces, en la importancia del mejoramiento va a hacer que aumente o debilite algún carácter indeseable o deseable, y en la evolución va a someter al organismo a la selección artificial, porque ahí hay manipulación del orden. Por ejemplo, nosotros en el establo que hay no sé en dónde, acá en la universidad, hay 4 vacas, ¿no?, que son Holstein, pero las justas dan 8 litros de leche. Si nosotros, tienen una buena genética, pero el ambiente es una porquería, ¿no? Nadie las limpia, nadie le da condiciones sanitarias buenas, no se alimentan bien. Entonces, lo que se hace es debilitar todas las características genéticas buenas que podría tener, ¿no? En realidad a nosotros no nos interesan, porque estas vacas que hay ahí, esos animales, son simplemente para manejo de ustedes, ¿no? Pero si estuviéramos en un establo, eso sería una desgracia, ¿no? Estamos perdiendo un montón de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo comprar animales con buena genética, pero si no les doy buenas condiciones ambientales, no voy a saber explotar esas condiciones. Luego tenemos la variabilidad correlativa. Esta variabilidad correlativa lo que me dice es que normalmente hay correlaciones entre caracteres. Un carácter se relaciona con otro, normalmente. Por ejemplo, el funcionamiento del corazón está condicionado al sistema circulatorio de un animal, ¿no? Si falla el corazón, va a fallar todo el sistema circulatorio. Entonces, la correlativa me habla de que hay caracteres que están asociados directa o indirectamente entre sí. Entonces, en zootecnia, ya es raro que haya animales, o en la mejora genética normalmente no hay animales de doble propósito, ¿ya? No es aceptado los animales de doble propósito. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del ganado, en la mejora genética, o en la mejora animal, yo puedo tener un animal. Profesora, ¿puedo tener un animal de doble propósito? Sí, sí lo puedes tener, ¿no? Va a tener un bovino con un poco de carne y un poco de leche. Pero dentro del mejoramiento eso no funciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el metabolismo intenso está asociado a la producción lechera. Perdón, a la producción de carne. No, a la producción lechera. Y un metabolismo lento está asociado a la producción de carne. Entonces, un animal, para el mejoramiento, no puede tener dos metabolismos distintos. Entonces, en el mejoramiento no existen animales de doble propósito por este tipo de correlación, ¿ya? Porque ha habido oportunidades, no con ustedes, pero con chicos que ya están llevando mejoramiento en 5º ciclo, por ejemplo, y eso se lo comentan a sus profesores de producción. Entonces dijeron, no, si hay animales de doble propósito. Profesora, dice el profesor tal que si hay animales de doble propósito. Sí hay, pero para el mejoramiento eso es imposible, ¿no? Entonces, en el mejoramiento, la mayoría de caracteres asociados a la importancia económica tienen correlación, ¿no? Aumenta uno y probablemente disminuya otro factor. Por ejemplo, la alta producción de huevos
está asociada a una conformación específica de un tipo de aves. O sea, hay aves para ser corredoras y hay aves para ser de carne. Pero eso está asociado a su conformación anatómica. Entonces, ahí hay una relación entre una y otra, ¿no? Igual, por ejemplo, para la producción de lana en ovejas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la producción de lana en ovejas no puede estar asociada a la producción de carne, ¿no? Para el mejoramiento. O es de carne o es de lana. ¿Ya? Normalmente en el mejoramiento se suele trabajar con un solo objetivo. Es decir, yo voy a mejorar la producción de huevos y nada más, un solo objetivo. Porque me puedo encontrar en el camino con caracteres asociados. Digo, voy a mejorar la producción de huevos y calidad de la carne. Y de repente que son dos caracteres que están vinculados. Eso es el mensaje. Entonces, para el mejoramiento no hay animales de doble producción. Importancia en el mejoramiento: permite incrementar la capacidad de supervivencia o producción y disminuir características de otra índole, ¿no? O sea, ¿qué hace en el mejoramiento? Aumenta o debilita la relación entre caracteres, ¿no? También en la parte evolutiva está asociada a lo que es la selección natural o artificial en función del grupo de caracteres que estén involucrados. Vamos por otro lado. Tenemos la genética cuantitativa. ¿Qué es la genética cuantitativa? Es una ciencia, igual que la genética, que estudia caracteres cuantitativos, es decir, caracteres de importancia económica, producción en general, enfermedades asociadas, ¿no? Un carácter cuantitativo está asociado a múltiples genes, ¿no? Ustedes se acuerdan de los poligenes que vimos como variante a la ley mendeliana, los poligenes que estaban condicionados por muchos caracteres. Aquí en los caracteres cuantitativos está condicionado por muchos genes. ¿Qué quiere decir eso? Que en los caracteres que un pool genético, imagínense que estos son los genes, entre 10 y 100 van a controlar un carácter, ¿ya? Esos son los caracteres cuantitativos. O sea, son caracteres de importancia económica que están controlados por muchísimos genes. Pero primero vamos a ver algo sobre los caracteres cualitativos, que fue lo que vimos en genética, ¿no? Para que vean la diferencia entre uno y otro. Los caracteres cualitativos son los caracteres estudiados por Mendel, ¿no? Y que vimos en el capítulo anterior del curso, antes, ¿no? Que son el color, ¿no? el color de los ojos, del manto, el sexo. Es decir, son caracteres que están controlados por pocos rangos, por pocos categorías. ¿No? ¿Ustedes ya llevaron una estadística? No, están llevando. ¿Ya llevaron estadística? ¿Bioestadística? Entonces, los caracteres cualitativos están controlados por pocas categorías. Entonces, ¿cómo puedo yo representar los caracteres cualitativos en pocas categorías? Puedo hacer esto. Y si yo veo una gráfica así, estoy frente a caracteres cualitativos. Es decir, son genes que están controlando algunos caracteres. Por ejemplo, el color
de un animal no es un carácter de importancia económica propiamente dicho. Es un color más, el color es más un carácter estético, ¿ya? Entonces el color está condicionado por pocos genes y tiene pocos rasgos. Por ejemplo, si yo digo color marrón, puede haber un marrón oscuro, un marrón claro o un marrón ni claro ni oscuro, ¿ya? Entonces está controlado por pocos. ¿Qué otra característica determina los caracteres cualitativos que no están influenciados por el ambiente? Los caracteres cualitativos no están influenciados por el ambiente. O sea, si un gato es blanco, así sea blanco en el desierto, va a ser blanco en la Siberia, ¿no? Entonces, el factor ambiental no condiciona el carácter del animal, en los caracteres cualitativos. ¿Correcto? Entonces, haciendo un resumen, miren, lo pueden apuntar, apúntenlo para que vayan analizándolo, ¿no? Están influenciados por el ambiente. Los caracteres pueden ser numerados fácilmente, ¿no? Pueden ser, como les decía, marrón claro, marrón oscuro, marrón intenso. ¿Ya? Su evaluación se realiza por proporciones mendelianas, como las que hemos estado trabajando en genética. Son observables a simple vista. Yo lo puedo observar el marrón claro, el marrón oscuro a simple vista. Están condicionados por pocos genes. Los efectos de los genes son fácilmente identificables. Como tienen pocos genes, yo puedo identificar al gen, ¿no? Puedo decir el gen A y el gen A. Este da el color marrón oscuro y este da el color marrón claro. Entonces están codificados por pocos genes. Luego, ¿cómo se puede analizar un carácter cualitativo? Haciendo cruzamientos individuales como lo hacíamos en genética. La mejora genética es más rápida. ¿Cómo la mejora genética es más rápida? Hace algunos años en el Perú se dieron cuenta que había más animales camélidos, específicamente alpacas, en mayor cantidad en color blanco, y que se estaban empezando a perder los colores marrones y negros. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya quedaban muy pocos animales de marrones y negros. ¿Por qué? Porque la lana blanca era más cotizada en el mercado. Y se asustaron porque podían perder ese pool genético de los colores marrones y negros. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer cruzamientos mendelianos, como los que hemos visto en genética, y empezaron a aumentar la producción, ¿no? El número de animales marrones y negros. Es decir, revertir eso fue muy fácil, ¿no? Es como si ustedes tuvieran un perrito, varios perritos blancos y uno negro, y deciden empezar a tener más perritos negros que blancos y empiezan a hacer cruzamientos hasta empezar a mostrar más perritos negros. O sea, pueden revertir eso inmediatamente. Entonces, por eso la mejora genética es más rápida en los caracteres cualitativos. Cualitativo viene de cualidad, ¿no? No de cantidad, sino de cualidad. Los caracteres cuantitativos son los opuestos de los cualitativos. Este es un experimento, este es el experimento de Johansen.
se llama el experimento de las líneas puras. Lo van a encontrar en cualquier parte de internet, donde Johansen demostró, utilizando semillas de frijol, que no importaba solamente la genética, sino también importaba el ambiente. El ambiente podía condicionar variaciones fenotípicas. Entonces, ¿qué pasó? Él cogió tres tipos de frijoles distintos. ¿Ya? Los grandes, los medianos y los chiquitos. Luego decidió sembrar los frijoles medianos. Y cuando volví a ver el fenotipo en la siguiente generación, volví a observar grandes, medianos y chiquitos. Volví a hacer nuevamente entre grandes y los chiquitos y volví a tener grandes, medianos y chiquitos. Entonces, ¿qué conclusión sacó Johansen de este experimento? La primera conclusión que sacó fue que los caracteres dependían de la composición genética de los individuos, ¿no? O sea que había un efecto genético en ese experimento que él había hecho, pero que esas variaciones que él iba observando, ¿no? Porque por ejemplo cogía medianas y volvía a tener grandes, medianas y chiquitas, esas estaban condicionadas por el ambiente. Entonces él determina por primera vez que hay caracteres que están condicionados por la genética y también por el ambiente. Otro experimento, el experimento de Hermann Nilsson, que también se llama la teoría de los factores poliméricos, que él cogió semillas de trigo de colores rojos y blancos. En ese experimento él decía que en un cruce monohíbrido se iban a tener varias formas de rojo. Por ejemplo, si cruzaba un rojo intenso con un rojo blanco, iba a tener el carácter intermedio. Pero si cruzaba dos intermedios y este era un carácter monohíbrido, iba a tener un intenso en F2, dos intermedios y un blanco. Pero ¿qué ocurría cuando el cruce se convertía en dihíbrido? Eran más caracteres, ¿no? Entonces iba a tener el rojo intenso, el blanco, un rosado intermedio, más intenso que el que tenía acá. Cuando cruzaba dos colores de este tipo, iba a tener rojo intenso, rojo mediano, rojo más claro, rosado y blanco. Aquí, por ejemplo, teníamos una secuencia de 15 a 1. 1 que iba a tener todos los alelos dominantes, 4 que iban a tener 3 alelos dominantes, 6 que iban a tener 2 alelos dominantes, 4 que iban a tener un solo alelo dominante y 1 que iba a tener todos los alelos recesivos. ¿Qué postuló Nilsson con este cruzamiento que hizo en trigo de color? Que los caracteres fenotípicos presentaban variación continua. ¿Ya? Y esos caracteres fenotípicos que presentaban variación continua se debían llamar caracteres cuantitativos. Esta es una gráfica que representa una variación continua. Esta es una gráfica que representa categorías y se le llama caracteres cualitativos. ¿Por qué se le llama caracteres cuantitativos?
o presenta una distribución continua porque los valores son diferentes. ¿Ya? Esta gráfica ustedes la han visto en bioestadística o en estadística, ¿no? Y tenían valores acá. Pero desde el punto de vista genético, aquí van a estar todos los individuos que son así, homocigotas recesivos. En la media